Benvidos e benvidas a un novo webinario organizado pola Oficina Económica de Galicia, no que hoxe, está titulado como Innovar e aforrar é posible, descubre como facelo coas deducións fiscais e as bonificacións na Seguridade Social. En primeiro lugar, voulle dar paso a Ángeles de Castro, da Oficina Económica, que vai presentar brevemente os recursos que tedes as empresas dispoñibles a través desta nova oficina e logo xa continuará Alberto Álvarez, un dos expertos colaboradores que forman parte do equipo da Oficina Económica, coa presentación da temática de hoxe. Entón, comenzamos, como vos dicía, con Ángeles. Ángeles, benvida. ¿Qué tal? Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Andrea? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar tan interesante. Yo, como dice Andrea, soy Ángeles de Castro, de IGAPE, formo parte de la Oficina Económica de Galicia como técnica de proyectos en la oficina de Coruña. Y antes de entrar un poco en materia de esta materia tan importante, quería subrayar simplemente los objetivos y los servicios que prestamos. Básicamente, el objetivo de la Oficina Económica es ser un punto de acogida centralizado para todas las iniciativas empresariales en Galicia, bien sean emprendedores, empresas gallegas que quieran crecer, que quieran invertir, innovarse, acudir a nuevos mercados, también para todas aquellas empresas de fuera de Galicia que quieran establecerse en nuestro territorio y, por tanto, invertir en nuestra comunidad. Para llevar a cabo todas estas acciones, desde la Oficina Económica prestamos servicios de información, de asesoramiento, de atención personalizada, de acompañamiento personal. Estos servicios ofrecen múltiples vías para facilitar la mejor atención a cada una de las empresas, adaptada a cada una de ellas. Por eso, empresas autónomos o emprendedores o cualquier empresa pueden recibir atención tanto de forma presencial, bien en el complejo administrativo de San Lázaro, en IGAP, en Santiago de Compostela, o bien en las oficinas territoriales, como es mi caso en Coruña, o bien vía telefónica en el número 900 815151, o también a través de online, reuniones virtuales que hacemos habitualmente a través de la Oficina Económica de Galicia.xunta.gal. Con estas medidas lo que se intenta un poco es simplificar los trámites burocráticos para todas las empresas y así ofrecer una respuesta más ágil y más rápida y sobre todo que sea más útil para todos vosotros. Somos un gran equipo de personas que informamos de los programas de ayudas tanto de las líneas de financiación como de las subvenciones de IGAPE, pero no solo a todas las empresas, pero no solo las líneas de IGAPE, sino otras líneas en coordinación, todas las líneas de las consellerías en coordinación con todas las consellerías de la Xunta de Galicia y además también con todos los organismos y administraciones estatales. Los servicios centrales, como ya os dije, están en Santiago de Compostela, pero también contamos un amplio personal en oficinas territoriales. Además, disponemos de como es este caso, Alberto, más de 100 profesionales expertos para prestar servicios de asesoramiento gratuito durante 25 horas en diferentes ámbitos. En un ámbito general, es más personalizado para la empresa, orientado a proyectos que necesiten un plan individualizado, y luego tenemos más ámbitos específicos como pueden ser la energía, la innovación, la industria, la competitividad. Bueno, para solicitarlo solo tenéis que entrar en nuestra página web y solicitar el asesoramiento, es decir, oficina económica, xunto.gal.es, asesoramiento. Bueno, en conclusión, la finalidad de la Oficina Económica es posicionar a Galicia como un buen destino atractivo y diferenciado para la inversión, atraer y facilitar nuevas implantaciones de inversión en Galicia, seleccionar y captar nuevas inversiones para que complementen las cadenas de valor y favorecer el mantenimiento y la ampliación de las inversiones ya existentes. Como ya os dije antes, os animo a que visitéis nuestra página web o que nos llaméis al 900 815151. Y sin más, gracias por escucharme. Ya doy paso a Alberto, experto colaborador, para que nos explique este interesante contenido de este webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Ángeles y Andrea, por contar con nosotros para explicar este tema tan interesante, sobre todo ahora, ¿no? Que estamos ya cerrando el impuesto sobre sociedades, titulado Innovar e aforrar é posible, descobre como facelo coas deducións fiscais e as bonificacións na cuota da Seguridade Social. Voy a compartir pantalla.
Ahí estamos. Perfecto. Y arrancamos este webinar de hoy. Bueno, como os contaba, vamos a hablar de dos incentivos muy interesantes, ¿no? La deducción fiscal por actividades de I+D+I, bonificación una cuota de seguridad social por personal investigador. Antes de arrancar estos dos puntos o estos dos incentivos, tenemos que conocer qué es eso de la I+D+I, ¿no? Porque cuando hablamos de estos dos incentivos están vinculados los dos a la definición fiscal de I+D+I. En este sentido, no existe un criterio único que defina qué es I, qué es D, qué es I pequeña, ¿no? Es decir, no hay una definición única de investigación, una definición única de desarrollo y una definición única de innovación. A nivel contable, pues el Plan General Contable da una definición. A nivel convocatorias de ayudas, pues cada organismo da una definición. Pero lo que nos va a interesar a nosotros en este caso es la definición que nos da el impuesto sobre sociedades, ¿vale? Si vamos al artículo 35 del impuesto de sociedades, se nos da la definición de investigación, de desarrollo y de innovación tecnológica que afectará tanto a las deducciones fiscales por I+D+I como a la bonificación en la cuota de la seguridad social por tener personal investigador, porque el hecho de que sea personal investigador es que implica que está haciendo proyectos de I+D+I según se contempla en este impuesto sobre sociedades, ¿vale? Entonces, arrancamos. ¿Qué es investigación? Bueno, pues según el impuesto sobre sociedades, la investigación es una indagación original y planificada con el objetivo de descubrir nuevo conocimiento y una mejor comprensión en el ámbito tanto científico como tecnológico. Es decir, aquí lo que se busca es conocimiento. Todavía no tenemos una aplicación de para qué vamos a usar ese conocimiento. Cuando hablamos de desarrollo, vamos, por decirlo así, a una escala más allá. Es decir, sería la aplicación de esos resultados que hemos obtenido con la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento, es decir, no tenemos que partir de una investigación previa, para la fabricación, ya sea de nuevos materiales, de nuevos productos, para el diseño de nuevos procesos o sistemas de producción, incluido también para la mejora tecnológica, ¿vale? Este punto tecnológico es importante, sustancial de materiales, de productos o de procesos. Y finalmente, tenemos la definición de innovación tecnológica, ¿vale? Puede haber muchos tipos de innovaciones, pero el impuesto sobre sociedades nos vincula la deducción solo a innovaciones que sean tecnológicas. ¿Y qué es una innovación tecnológica? Pues es la actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos, de nuevos procesos de producción, o al menos que haya mejoras sustanciales de los ya existentes. Como veis, dentro del impuesto de sociedades, el tipo de deducción va a ser el mismo para investigación que para desarrollo, por eso se suele integrar y se habla de deducción por I+D y por otro lado deducción por innovación tecnológica, ¿vale? La I+D, ¿qué implica? Una novedad objetiva, una mejora tecnológica esencial para la ciencia o para la industria, y cuando tenemos un proyecto de I+D, debido al riesgo que tiene, no es necesario que se alcancen todos los objetivos que se han planteado en la memoria inicial de ese proyecto, ¿vale? En cambio, cuando tenemos un proyecto de innovación tecnológica, con que sea simplemente una novedad subjetiva sería suficiente, con que existe un avance tecnológico o mejora sustancial para el sector o a nivel interno para la empresa también sería suficiente. Y aquí lo que se nos exige es que se alcancen los objetivos que se plasman en la memoria inicial, ¿vale? Porque aquí el reto es menor y lo que se busca un poco es que ese objetivo, esa innovación, pueda llegar a tener un éxito a nivel comercial, ¿vale? A nivel gráfico, pues la I+D podemos decir que es añadir nuevo conocimiento, nuevos juguetes a ese saco, a ese estado de la técnica, ¿vale? O estado de la ciencia, o estado del arte, mientras que la innovación tecnológica sería pues modificar, combinar esos juguetes que hay en el saco. Así a modo muy esquemático y gráfico, ¿vale? Y muy resumido. En el caso de los proyectos de software, me gusta meter esta puntualización, ¿vale? Que es una nota del Departamento de Informes Motivados del Ministerio de Ciencia e Innovación. Indicar que el hecho de que exista una programación informática no basta para que eso se pueda considerar innovación,
¿vale? Es decir, no basta para que cualquier mejora implementada en productos, procesos y servicios se constituya como una actividad susceptible de calificarse como innovación tecnológica desde el punto de vista fiscal, ¿vale? Tiene que haber siempre una mejora, una novedad tecnológica que aporte ese software, ¿vale? No simplemente con que haya programación ya es innovación. Vale, una vez vistas estas tres definiciones, vamos a arrancar un poco con las diferentes incentivos que vamos a ver ahora. Arrancamos con el de deducciones fiscales por actividades de I+D+I, que bueno, como os ponía aquí en la presentación, están recogidos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la Ley 27 de 2014, y en sus artículos 35 y 37, o en la Ley 35/2006 del IRPF, ya que los autónomos también pueden aplicar estas deducciones si hacen también actividades de I+D+I. Entonces, tengo una idea innovadora. ¿Qué ventajas me aporta el impuesto a sociedades para esta ayuda? Vale. Bueno, si tengo mi esquema de desarrollo de I+D+I, es decir, desde la idea de proyectos hasta el prototipo, hasta incluso la comercialización y la transformación de ese prototipo en un producto vendible, pues tengo una serie de actuaciones, ¿no? De vida de cada producto. Pues empiezo generando ideas, valorando esas ideas las convierto en proyecto, hago lo que sería mi actividad de I+D o pues adquiero esa actividad de I+D a un tercero, genero un prototipo, eso lo voy a industrializar o a paquetizar para poder convertir en un producto vendible, tendré que hacer estrategia de marketing, testeo de mercado, comercialización y ahí ya entra el ciclo de vida del producto, ¿vale? Dentro de todo esto, lo único que sería deducible fiscalmente sería esa parte de actividad de I+D+I. ¿Vale? El hecho de que yo vaya a ferias para captar ideas o que yo haga comités de brainstorming o el que haga valoración de ideas, esas horas que dedico no serían fiscalmente deducibles. ¿Vale? La deducibilidad, por decirlo así, empezaría cuando yo ya tengo un proyecto. Es decir, ya tengo un proyecto individualizado con el objetivo de desarrollar pues alguna actividad de I+D+I. Aclarado esto, dentro de esas actividades de I+D+I, pues voy a tener una serie de gastos o voy a consumir una serie de recursos. ¿Qué tipo de recursos? Pues voy a tener personal, voy a tener pues a lo mejor la necesidad de usar activos, ya sean intangibles o materiales, pues una máquina, un software, etcétera, etcétera. Voy a consumir una serie de fungibles o consumibles. Seguramente necesite tener algún colaborador externo, ya que normalmente no somos expertos en todo. A lo mejor para mi proyecto pues necesito, bueno, sea un centro tecnológico, un grupo de investigación de la universidad, una empresa TIC, lo que sea, con la cual colaborar. Y va a tener igual otra serie de gastos no englobados en estas categorías, ¿vale? Y luego además voy a tener otra serie de gastos que seguramente internamente tenga vinculado a este proyecto de I+D+I, pero que no van a ser gastos fiscalmente deducibles. Pues a lo mejor dedico horas del personal administrativo que está tramitando pues una subvención para este proyecto. Necesito hacer un viaje para hablar con un cliente para ver qué indicaciones nos da de cómo orientar la definición del producto. Pues necesito formarme en determinadas actuaciones. Voy a tener seguramente igual asociados, si mi proyecto está vinculado a una subvención, pues igual tengo gastos generales o costes indirectos vinculados. He incurrido en unos gastos de auditoría de gastos, etcétera, etcétera. Todos esos gastos, aunque yo, como os decía antes, pueda asociar lo que sería el ciclo de desarrollo de mi producto, no van a ser fiscalmente deducibles. Vale, a modo de ejemplo, si tenemos un proyecto que ocupa una serie de recursos, esos recursos no van a ser gratuitos y tendré de alguna forma que valorarlos. Pues puedo tener pues tantas horas de personal que si lo convierto en importe, pues podrían ser unos 60.000 euros, 5.000 euros de amortización de un software o de varias aplicaciones muy específicas para lo que yo necesito, la amortización pues de una máquina que voy a usar para hacer pruebas o testeos, 300 euros de consumo de materiales, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces voy a tener un coste de proyecto fiscalmente deducible de en torno a 100.000 euros, ¿vale? Y seguramente puede que tenga otra serie de gastos que también puedo vincular a ese proyecto, como los que veíamos antes, pero que no son fiscalmente deducibles. Dentro de esos gastos, pues voy a tener
Por un lado, personal, habíamos hablado, ¿no? Personal que puede estar dedicado al 100% a actividades de I+D+I, es decir, sus 1.800 horas, 1.750 o las que aparezcan en el convenio colectivo dedicadas en exclusiva a hacer actividades de I+D, pues porque lo tengo vinculado 500 horas a este proyecto, otras 500 a este, otros 800 a este, etcétera, etcétera. Y puedo tener personal pues que está con una dedicación parcial. Pues tengo de X persona, pues 200 horas que está participando en este proyecto, realizado una determinada serie de funciones, ¿vale? Si tengo esa dedicación de personal, pues tendré que calcular cómo se transforman esas horas en importe deducible, ¿vale? Pues voy a tener unas horas, ¿vale? Y tengo que multiplicar esas horas por el coste hora de esa persona. Coste hora, pues no sería más que el salario bruto más la seguridad social, como decía, entre las horas que aparece en el convenio colectivo de la jornada laboral, por los 365 días entre la fecha de inicio menos fecha de fin, y nos dará ahí un coste hora en función de las horas que yo estime de dedicación, pues obtendré el importe de cada persona. 3/4 de lo mismo me sucede en el caso de imputar inmovilizado, ya sea material o inmaterial, maquinaria, software, aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Voy a dedicar una serie de horas de una determinada máquina y también tengo que conocer cuál es el coste hora de esa máquina, ¿vale? Pues un poco similar, ¿no? El coste de adquisición por el coeficiente de amortización partido por las horas según convenio colectivo también, ¿vale? Es decir, las horas máximas años que se puede trabajar. Dentro de este concepto de inversiones de amortización voy a poder meter diferentes tipos de inmovilizado, ¿vale? Pues instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, equipos para procesado de información, etcétera, etcétera. Y por el lado de la amortización de intangible, voy a poder meter, pues ya sea propiedad industrial, pues esa, a lo mejor alguna patente que he comprado porque necesito para desarrollar mi proyecto de I+D, o diferentes aplicaciones informáticas que necesito pues para hacer simulaciones o lo que sea. Otro gasto sería, como vimos antes, el material fungible. Aquí tengo que tener claro también el coste unitario de cada material, ¿vale? Y en función de ese coste unitario voy a ver pues cuántas unidades voy a necesitar, ya sea unidades en kilos, en litros, metros cúbicos, en unidades, por decirlo así, para calcular el coste de materiales de mi proyecto. Luego, como os decía, no vamos a ser expertos en todo, entonces seguramente necesitemos tirar de algún colaborador externo, algún experto en algún ámbito donde nosotros pues no llegamos o no tenemos capacidad, ¿vale? Ahí puedo tener colaboraciones con organismos de investigación, ya sean universidades, centros tecnológicos, etcétera, etcétera, o puedo tener otro tipo de colaboraciones externas, ¿no? Pues con otras empresas, con algún tipo de asociación, empresas TIC, por decirlo así, por ejemplo. Y luego voy a tener otros gastos donde puedo incluir pues algún servicio tecnológico externo, pues algo que me hace un centro tecnológico, un laboratorio de forma puntual, pues una analítica concreta, un ensayo laboratorio, etcétera, etcétera. Iría dentro de este ámbito, no sería una colaboración como tal, sino sería algo más puntual. Viajes, pues podría meter algún tipo de viajes, pues por ejemplo, pues voy a hacer un ensayo y tengo que ir al Centro Tecnológico X que está en Valencia y allí me van a hacer el ensayo, pues ese desplazamiento me podría entrar. Formación, si necesito recibir formación, el manejo de algún equipo muy concreto, también podría entrar. No se suele meter estos conceptos porque suelen ser importes muy pequeñitos, igual dan más lata luego justificarlos de cara a una auditoría que lo que realmente nos vamos a ahorrar por la deducción de los mismos. Entonces, aunque sí que serían deducibles, a veces se suelen dejar fuera, ¿vale? Lo que no es deducible, como os decía, pues costes indirectos, viajes como regla general, la solicitud de las patentes, no la compra o la adquisición de una patente para yo hacer uso del conocimiento que hay detrás de ella, sino que yo, una vez finalizo mi proyecto, llevo unos resultados y digo, pues voy a patentarla, voy a la Oficina Española de Patentes y Marcas y me cobran unas tasas, esas tasas no son deducibles, ¿vale? Ni la documentación del proyecto.
ni los costes de la consultoría y certificación asociados, ¿vale? Ni otros gastos, pues evidentemente cuya fecha de documento de gasto pues esté fuera del ejercicio fiscal. Yo si voy a deducirme los gastos del 2024, pues no puedo meter una factura de 2023. Una vez visto esto, ¿cuál sería la base de la deducción? Vale, como vimos antes, pues yo voy a tener una serie de gastos, esos 100.000 euros más o menos asociados a mi proyecto de I+D+I, pero además de los gastos, puede que tenga alguna serie de ingresos por esa actividad de I+D+I. Pues a lo mejor he obtenido una ayuda, ¿vale? Pues puede ser una ayuda de 50.000 euros para realizar ese proyecto. En el caso de que yo tenga ingresos como esta, lo que tengo que hacer es minorar el gasto que yo he incurrido con lo que me han dado de ayuda. Entonces me tendría un total de gastos, le resto la subvención bruta equivalente. La subvención bruta equivalente sería el importe de la subvención, ¿vale? Es un concepto que debemos conocer porque no todas las ayudas son en forma de subvención. Pues puedo tener un préstamo bonificado de CEDETI, que ahí lo que me dan es una ayuda en forma de minorarme los intereses, ¿vale? Entonces, tengo que conocer esa minoración de intereses, esa ayuda en forma de minoración de intereses, por ejemplo, cuánto sería en subvención, porque es lo que tengo que minorar, ¿vale? Y lo mismo, si voy a imputar inversiones, pues también reducir por la subvención bruta equivalente en caso de que la tuviese, y de ahí obtengo la base imponible, del gasto por un lado y de las inversiones por otro. Vale, un poco lo que ya os comentaba, ¿no? Puedo tener ayudas en forma de subvención y ayudas en forma de préstamo bonificado, ¿vale? En ambos casos, en el caso de la subvención, pues la subvención bruta equivalente es la misma subvención. En el caso de un préstamo bonificado, pues la subvención bruta equivalente pues sería el importe de intereses que dejamos de pagar si fuéramos a solicitar ese préstamo a una entidad bancaria tradicional. ¿Vale? Normalmente, los propios organismos que conceden estas ayudas en forma de préstamos bonificados, ya con la resolución suelen emitir un informe de cuánto es esa subvención bruta equivalente que te están otorgando bajo ese préstamo, ¿vale? Un ejemplo de un préstamo PID de CEDETI, un proyecto de I+D, pues aquí tenéis ahí abajo un tramo no reembolsable, que sería la subvención como tal, y un tramo en forma de préstamo, ¿vale? Aquí abajo, como veis, ese préstamo de 189.925 euros en forma de préstamo sería equivalente a una subvención de 42.423 euros, ¿vale? Esto implica que sumando el tramo de subvención con el tramo de préstamo, pues tendría una subvención de 123.000 euros. Una subvención bruta equivalente de 123.000 euros, que sería lo que tengo que restarle a los gastos de ejecución del proyecto. Sería el ingreso. ¿Cómo calculo la deducción? Es decir, ¿cuánto me puedo ahorrar? Bueno, aquí voy a tener diferentes porcentajes, porque no es lo mismo tener un proyecto de I+D donde el riesgo es mucho más elevado, estoy aportando casi nuevo conocimiento al estado de la técnica, que tener un proyecto de innovación tecnológica donde incluyo menos riesgo, ya que estoy más cercano al mercado. Es decir, se trata de un producto, una innovación muy cercana al mercado, ¿vale? Entonces, Hacienda lo que hace pues es tener eso en cuenta y decir, bueno, pues si tenéis I+D, si incluís en proyectos de I+D, os voy a dar una deducción mucho más alta que si incurrís en proyectos de innovación tecnológica, ¿vale? Así, si estamos en el caso de proyectos de I+D, pues la deducción normal sería el 25%. ¿Qué pasa? Que Hacienda nos premia que cada año invirtamos más en I+D. Entonces, si es el primer año que yo invierto en I+D, me puedo deducir el 42% de los gastos. O si yo este año invierto más en I+D que lo que he invertido de media en los 2 años anteriores, pues lo que invierto a mayores este año sobre la media lo deduzco al 42% y el tramo que sigo invirtiendo igual lo deduzco al 25%, ¿vale? Además, me dan un premio si yo tengo personal con dedicación exclusiva a proyectos de I+D, ¿vale? Si yo tengo en mi proyecto a una investigadora que solo se dedica a actividades de I+D,
me van a dar una deducción adicional del 17% sobre eso ya que vimos arriba, ¿vale? Ese 25, ese 42. En el caso, esto sería por el lado del gasto, en el caso de que yo adquiera una máquina o un software que vaya a dedicar en exclusiva a actividades de I+D, un poco similar a lo que me pasa con personal dedicado en exclusiva I+D, ¿vale? Voy a tener una deducción adicional por el coste de adquisición del 8%, ¿vale? A mayores metería como gasto la amortización del uso de esa maquinaria en el proyecto concreto que yo esté ejecutando, ¿vale? Mientras que por el lado de la innovación tecnológica, como veis, la deducción es única y es del 12%, más reducida, y no hay premios por invertir año a año más en I+D, ¿vale? Bueno, indicar que estos porcentajes se aplican, como os decíamos, sobre el gasto real, es decir, sobre el gasto menos las subvenciones o las ayudas que he obtenido por ejecutar ese proyecto, ¿vale? Bueno, pero aquí hay una serie de límites que nos marca la legislación, ¿vale? Yo como máximo voy a poder aplicar como deducciones totales, no solo deducciones por I+D+I, un 25% de la cuota íntegra, ¿vale? Sería lo máximo que me podría ahorrar. Nunca voy a poder aplicar deducciones que superen ese 25% de la cuota íntegra. A no ser que la deducción por I+D sea superior al 10% de esa cuota íntegra. En caso de que la deducción por I+D sea superior al 10% de lo que me sale de cuota íntegra, puedo aumentar ese 25% hasta el límite del 50% de la cuota íntegra. Lo que no me puedo aplicar, porque supera el límite, ¿vale? Me lo puedo guardar y ir aplicando durante los 18 años siguientes al de la tramitación del impuesto sobre sociedades, ¿vale? En el caso de que necesite solicitar esa deducción, puedo aplicarla sin límite, pero con una minoración del 20%, ¿vale? Pero deben de darse una serie de condicionantes. Pues el tipo de gravamen debe ser el general, o el de entidades de créditos, o el de hidrocarburos. Pasado un año, debo aplicarla pasado un año desde el ejercicio fiscal donde se ha generado esa deducción. La plantilla, cuando se aplique, debe ser superior o igual al menos a la plantilla cuando se generó. El gasto en I+D durante los 2 años siguientes debe ser superior o igual a la deducción de I+D generada. Y además debo de tener un informe motivado, al menos un acuerdo de preevaluación, por los proyectos que me han generado esa deducción, ¿vale? Si se dan esos condicionantes, pues puedo solicitar a la Hacienda, a la Hacienda que me devuelva pues esa deducción que se ha generado, pero siempre con una minoración de ese 20%. Es decir, como máximo me devolverían el 80% de lo que yo he generado. Y con esos límites que tenéis ahí abajo. La deducción por I+D+I como máximo puede ser de 3 millones de euros. La deducción por innovación tecnológica como máximo puede ser 1 millón de euros, ¿vale? Aunque se me amplía ese máximo a los en más 2 millones si monetizo la deducción y si el gasto en I+D es superior al 10% de la facturación, ¿vale? Entonces hay una serie de condicionantes que debo tenerlos en cuenta a la hora de aplicar esa deducción o de solicitar el abono de la deducción generada a la Hacienda tributaria, ¿vale? Bueno, también existen la deducción por actividades de I+D+I por la realización de muestrarios en los sectores textil, en el sector del calzado, el curtido, la marroquinería, del juguete y del mueble y madera, ¿vale? Aquí la deducción va a depender de la facturación de cada empresa, ¿vale? Como tenéis ahí en esa tabla ahí abajo. Y si consideramos como fases de desarrollo muestrario esas 4 que tenéis ahí, las 2 únicas que nos aceptan que sean deducibles pues serían las del medio, ¿no? El diseño y definición y la materialización de los prototipos, ¿vale? La ejecución de preseries, el marketing y la distribución quedarían fuera, no serían fiscalmente deducibles, y la conceptualización y la captación de tendencias tampoco sería fiscalmente deducibles, ¿vale? A modo general, para que veáis un poco el esquema del impuesto de sociedades, como veis, ahí abajo tendríamos la cuota íntegra y
sobre la cuota íntegra aplicaríamos ya la deducción fiscal. ¿Vale? ¿Qué tiene esto de ventaja frente a otros incentivos? Pues que no tengo que aplicarle el tipo de gravamen a esa deducción que se ha generado, ¿vale? Es decir, ya es íntegra. Es decir, tengo mi cuota íntegra que tengo que pagar y sobre esa cuota íntegra ya minoro la deducción fiscal que se me ha generado, ¿vale? Mientras que hay otros casos con otro tipo de incentivos donde se hacen pues unas bonificaciones a nivel extracontable. ¿Qué pasa? Que yo si a nivel extracontable me bonifico o reduzco la base imponible, aunque reduzca a 100, finalmente tengo que aplicar el tipo de gravamen del 25% como general a esa bonificación y por tanto va a ser muy inferior lo que yo consigo reducir la cuota íntegra gracias a esas bonificaciones, ¿vale? Por eso es interesante este incentivo de la adopción por actividades D+D+I. Bueno, aquí yo os lo he ido adelantando un poco, como pedir a la agencia tributaria el importe no aplicado, es decir, con esa minoración del 20% que ya vimos antes, ¿vale? Entonces me la voy a saltar. ¿Y cómo documentar? ¿Cómo garantizar que no tenga problemas? Bueno, lo primero, siempre tener una planificación de lo que yo me voy a bonificar, ¿vale? Es decir, tiene que haber una serie de proyectos, unas memorias que respalden lo que yo estoy incluyendo en el impuesto sobre sociedades de deducción, ¿vale? Tener claro si he recibido subvenciones por ese proyecto o por esas personas o por esos gastos, porque a lo mejor no los recibo por el proyecto como tal, pero a lo mejor si estoy imputando pues una serie de materiales, a lo mejor el coste de los materiales los tengo subvencionados por algún tipo de subvención, ¿vale? Y establecer una estrategia para asegurar pues estas deducciones. A modo consejo, pues a nivel económico, pues hacer una correcta contabilización de los gastos asociados a los proyectos, contabilidad separada que se suelen pedir en todas las subvenciones, pues yo la aplicaría también al caso de las deducciones, ¿vale? Es decir, pues tener a lo mejor una cuenta de proyecto sobre la cual yo vaya imputando pues estos gastos que estoy asociando a este proyecto por el cual me voy a bonificar. A nivel técnico, bueno, pues por lo menos tener una memoria del proyecto por el cual yo me voy a deducir y unos informes de seguimiento, ¿vale? Que vayan acordes con el Real Decreto 1432/2003. O lo que más seguridad da, pues sería tener ese informe motivado tipo A del Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades ahora, ese informe SPOX, donde se evalúa tanto lo que sería mi memoria de proyecto con sus diferentes actividades, como se llama SPOX porque se hace a posteriori, entonces lo que se evalúa también y se audita serían los gastos y las actividades ya con evidencias y con justificantes de gasto de lo que yo he ejecutado pues durante la anualidad en cuestión. Bueno, tenéis aquí un poco cómo garantizar la deducción de más seguridad a menos. Como os decía, más seguridad, informe motivado tipo A del Ministerio de Ciencia e Innovación. Si no lo tengo, pues bueno, al menos acuerdos previos de valoración, consultas vinculantes, una certificación de alguna entidad acreditada por ENAC. eh, si no tengo eso, pues al menos tener alguna memoria y los seguimientos de alguna ayuda concedida, pues he justificado una ayuda por ese proyecto, pues al menos tener eso guardado que me sirva como justificante para decir dónde me saqué los gastos y las actividades. Y si tampoco tengo esto, pues al menos elaborar una memoria libre en base a esa normativa, ¿vale? A ese Real Decreto 1432/2003 o a la UNE 166.001, que es la que nos habla de cómo gestionar pues, los proyectos de I+D+I. Vale. Evidentemente, Alberto, disculpa, se podemos axilizar un pouco que queda de... Está sendo moi interesante, pero temos o tempo axustado, veña, entón se podemos axilizar para que logo tamén dé tempo a resolver algunha perfecto. pregunta. Vale, Vou para gracias, adiante. Alberto. Veña. Bueno, documentación, modelo de respaldo, modelo 190 de los gastos de personal, RNT, IDCs, convenio colectivo, tener un parte de horas con las dedicaciones al personal. Para otro tipo de gastos, pues tener la factura, los registros contables, si es una colaboración externa, tener contratos, etcétera, etcétera. Si hay ingresos, pues tener las resoluciones de concesión y las justificaciones que he realizado de esas ayudas. Programación deseable. Bueno, pues estamos ahora en julio, en junio. Ya seguramente nos están pidiendo la deducción para este año, pero bueno, para de cara a final de año, tener identificado y seleccionado los proyectos, pues de cara a diciembre, pues tener ya más o menos unas memorias de esos proyectos que he marcado por los cuales me voy a deducir, tener un informe de seguimiento,
Si quiero solicitar ese informe motivado que vimos antes, tengo que tener el proyecto certificado por la entidad CENAC, pues ellos me van a elaborar un informe técnico y una auditoría de gastos, me van a emitir el certificado. Con ese certificado solicito el informe motivado vinculante al Ministerio de Ciencia e Innovación y con ese informe pues ya puedo aplicarme con seguridad pues la deducción fiscal por I+D+I, ¿vale? Nos queda la parte de bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social, ¿vale? Voy a ir un poco más rápido. Vale, pues igual que hablábamos antes de proyectos, ahora vamos a hablar de personal investigador. ¿Qué significa personal investigador? Pues que participa en proyectos o en actividades de I+D+I, ¿vale? Y que además participa por el 100% de su jornada laboral. Sus 1.800 horas, pues está dedicado en exclusividad a hacer proyectos, actividades de I+D+I, ¿vale? Bueno, si vemos el esquema de una nómina, vamos a tener aportaciones empresariales a la seguridad social que realiza la empresa, que serían ese cuadro de la derecha. Normalmente suelen ser sobre el 31,90, 32%, dependiendo del tipo de cotización, ¿vale? Es ahí donde se aplica la bonificación en la cuota de la seguridad social, ¿vale? Pero tienen que darse una serie de circunstancias. Lo que vimos ya desde el principio, que el 100% de su jornada laboral tiene que estar dedicada a I+D+I. No exactamente así, pero bueno, nos admiten que al menos un 15% lo podamos dedicar a actividades de formación, de divulgación y similares. En el caso de que las contrataciones de estas personas se hayan realizado antes del 1 de septiembre de 2023, tienen que estar dados de alta en un grupo de cotización 1, 2, 3 o 4. Si la contratación ha sido posterior, tiene otra casuística, ¿vale? Y bueno, los tipos de contrato a los que puedo vincular ese personal, a los que debo tener vinculado ese personal investigador, pues serían esos que tenéis ahí. Si la contratación se hizo antes del 1 de septiembre de 2023, todos esos grupos de cotización. Si se hizo después, como cambió la normativa, pues solo a esos 6 que tenéis ahí, el 150, 250, 350, 109, 209, 309. Vale, bueno, actividades de I+D+I tienen que dedicar al menos el 85% y actividades colaterales que no sean exclusivas de I+D+I, pues al menos o como máximo un 15%. Bueno, actividades como vigilancia tecnológica, justificar subvenciones, preparar la tramitación de una patente, preparar la redacción de una tesis, etcétera, etcétera. Lo que no se admite es que tenga horas dedicadas a actividades que no sean de ninguna de estas dos de arriba, ¿vale? ¿Cuánto me ahorro? Pues me ahorro el 40% de las aportaciones empresariales a la cuota de la seguridad social por contingencias comunes, ¿vale? ¿Y cuál sería lo máximo? Bueno, pues en función de las tablas, pues tenéis ahí un poco lo máximo que me puedo ahorrar por trabajador y mes. Si tengo un trabajador del grupo de cotización 1, ingeniero superior, por ejemplo, pues la bonificación máxima sería de 463 euros mes y la mínima de 182 euros mes. ¿Vale? Si tengo un auxiliar administrativo en grupo de cotización 7, pues un poco la cotización máxima sería similar, 463,46 y la bonificación mínima bajaría a 130,39. ¿Vale? Si multiplicamos esto por varios trabajadores y por todos los meses del año, pues nos sale ya una cantidad interesante. Como os decía ahí, ¿qué ha hecho la bonificación? Pues vemos a la derecha aportaciones empresariales que antes eran del 31,90. Gracias a esas bonificaciones, pues esas aportaciones empresariales ahora bajan al 22,46. Esto traducido a nivel coste laboral, nómina, más seguridad social empresa, etcétera, etcétera, sería un ahorro por persona en torno a casi el 7% de su coste laboral. ¿Vale? Bueno, limitaciones. Indicar que esto es compatible con otras bonificaciones, siempre que ambas no superen el 100% de la cuota empresarial de la seguridad social y no podrán, en concurrencia con otros incentivos, superar el 60% del coste salarial anual. ¿Vale? Estas serían las dos principales limitaciones. ¿Compatible? Bueno, es compatible con contrataciones para actividades de I+D que no estén explícitamente cofinanciadas con fondo público. Si yo tengo una subvención que lo que me subvenciona es la contratación de un doctor, esa contratación está financiada por esa subvención, por ese fondo público. Entonces ahí la compatibilidad va a ser complicada. Es compatible o tiene compatibilidad plena con las empresas o las pymes que tengan el sello PYME Innovadora. ¿Vale? ¿Qué significa esto?
que yo para la misma persona puedo tenerla deducida fiscalmente porque la tengo vinculada a un proyecto I+D y puedo estar aplicando bonificaciones en la cuota de la seguridad social por la misma persona, ¿vale? Si no tengo el sello PYME innovadora, puedo compatibilizar dentro de la empresa los dos incentivos, pero no para la misma persona. Yo a Juan, si lo tengo vinculado al proyecto X por el cual lo dedico pues 500 horas, no puedo aplicar también la bonificación por Juan a no ser que tenga el sello PYME innovadora, ¿vale? Vale, bueno, pues como decía, puede ser compatible con las deducciones fiscales siempre que no lo dedique a las mismas personas, a no ser que tenga ese sello PYME innovadora. Y cuando la bonificación la hago sobre 10 o más trabajadores, sobre 10 o más investigadores durante 3 o más meses del mismo ejercicio fiscal, pues debo solicitar un informe motivado vinculante al Ministerio de Ciencia y Economía, ¿vale? Bueno, como me estáis metiendo presión, voy a ir. Una cosa, las novedades de esos cambios del Real Decreto Ley 1/2023 que os comentaba un poco antes, ¿vale? Por eso os decía contrataciones antes del 1 de 9 del 23 o contrataciones después del 1 de enero, no, perdón, del 1 de septiembre del 23, ¿vale? Si las contrataciones las he realizado antes del 1 de septiembre del 23, pues mantengo un poco lo que partíamos, ¿no? Es decir, me bonifico el 40% sobre esos trabajadores que tienen que estar en los grupos de cotización 1, 2, 3 o 4, etcétera, etcétera. Con la nueva normativa, las contrataciones realizadas a partir del 1 de septiembre de 2023, solo puedo bonificar si son nuevas contrataciones indefinidas, es decir, las debo de bonificar desde que los contrato, no puedo tenerlo contratado en la empresa y a los 5 meses decir, vamos a bonificarnos por esta persona. Eso no se acepta. Se elimina la restricción de esos grupos de cotización, 1, 2, 3 o 4, es decir, a partir del 1 de septiembre del 2023, las nuevas contrataciones pueden estar a cualquier grupo de cotización. Aquí se limita la duración máxima de la bonificación a 3 años. Y, bueno, positivamente, si son personas jóvenes, es decir, menores de 30 años o mujeres, puedo tener una deducción, una bonificación adicional de 5%, y si es persona joven, menor de 30 años, y además es mujer, pues subiría esa bonificación en 10 puntos más. Es decir, persona joven y mujer, me bonifico un 50%. Bueno, recomendaciones para que todo esto salga bien. Para terminar, bueno, identificar esos proyectos, esas situaciones, esas acciones o actividades que puedan ser susceptibles de I+D+I, es decir, que aporten mejoras, que aporten alguna diferenciación sobre la competencia, que aporten innovaciones. Intentar hacer una precalificación previa de esas actuaciones, es decir que actuaciones pueden ser I+D y que actuaciones pueden ser innovación tecnológica, o marcar también que actuaciones pues no son nada de estas dos cosas. Estimar las necesidades de recursos para esas actuaciones y qué coste tendrían esos recursos para poder conocer la base de esa deducción y separar gastos que sean deducibles de gastos que no sean deducibles. Hacer un cálculo aproximado de la deducción fiscal o de la bonificación que correspondería. Y sobre eso, otra cosa importante es hacer un análisis coste-beneficio. Es decir, si me voy a deducir 10.000, pero tengo que solicitar una certificación, una consultora y dedicar horas de trabajo de mis ingenieros a redactar esas memorias, pues a lo mejor entre una cosa y otra, si me voy a ahorrar 10.000 y tengo que gastarme 9.000, pues a lo mejor no me compensa mucho montar todo este sistema, ¿no? Y finalmente, pues hablar con la asesoría fiscal o laboral de confianza que nos dé un poco de asesoramiento en todas estas actuaciones.